Estimados estudiantes, hoy vamos con la siguiente clase. Considero una clase muy importante porque enmarca y define lo que va a ser el proyecto final de este primer curso. Vamos a hablar un poco de los ambientes apropiados de aprendizaje, siempre pensando en lo que ya hemos hecho con anterioridad. ¿Se recuerdan ustedes que hablábamos originalmente de los 12 principios del aprendizaje natural propuesto por los esposos Kane, donde hablábamos un poquitito de lo que es la fortaleza del cerebro, aprendiendo bajo principios naturales, como por ejemplo el hecho de que el cerebro es social, el hecho de que el cerebro aprende, no necesariamente enfocada, sino periféricamente también, que el cerebro aprende consciente e inconscientemente y muchas otras cosas más que vimos que se van a hacer más evidentes ahora acá en esta unidad que vamos a trabajar. Habíamos hablado también de las propuestas, de la propuesta que hace el doctor Eric Jensen sobre el aprendizaje basado en el cerebro o pensando en el aprendizaje, pero teniendo en cuenta nuestra mente o nuestro cerebro. Entonces, en función de esto, vamos a iniciar la actividad del día de hoy y quiero volver a insistir, volver a repetirles que esto debe darle forma justamente al proyecto final que ustedes van a tener que entregar en este primer curso. Ok, entonces arrancamos pues y estamos precisamente pensando en lo que son los ambientes apropiados para el aprendizaje. Y aquí hago yo una referencia, una cosa que me gustó mucho, que dice precisamente que cuando estamos pensando en qué es cómodo para los estudiantes en un buen ambiente de aprendizaje, y precisamente la tarea, la idea que manejamos en esta unidad es tratar de descubrir y detectar y compartir experiencias interesantes que se han descubierto y que han hecho funcionales a muchas entidades educativas, como lo vamos a ir relacionando en su momento. Entonces arrancamos, y arrancamos primero con el ambiente visual. El aprendizaje visual es potente y muy importante y tenemos que tomarlo en cuenta. Voy a hacerles una referencia. Normalmente, el principal input hacia la información que recibe nuestro cerebro está a través de nuestros ojos. Para hacer una referencia les propongo lo siguiente. Digo yo que nuestros ojos son capaces de registrar más o menos 36.000 mensajes visuales por hora, es decir, esto es un promedio de 600 por minuto. O dicho de otra forma, si nuestros ojos tienen capacidad para poder ver 36.000 objetos o mensajes visuales distintos en una hora. Más o menos podemos referenciarlo de esta forma. Nos imaginamos que 36.000 billetes de distintos países o denominaciones están tirados en el suelo en un ambiente grande donde estos quepan. Su cerebro sería totalmente capaz de percibirlos en una hora. Quiero hacer énfasis en que no se trata de que los va a ver y los va a memorizar, pero sí que tiene la capacidad, el input del cerebro por los ojos justamente, de poder observar los 36.000 billetes dispersos en el suelo. Es una enorme capacidad que tiene la parte visual en los procesos de aprendizaje. Justamente termino esta diapositiva informando que el 80 o cerca del 90% de la información que es absorbida por el cerebro es visual. Yo tengo dos o tres comentarios en este caso. El primero de ellos es que en algunas oportunidades he tenido chance de platicar con personas o hablar de esto con personas no videntes o no auditivas y me sorprende mucho el enorme esfuerzo que tienen que hacer las personas no videntes para este proceso de aprendizaje. Tienen impedida la oportunidad de recibir información por sus ojos y es asombroso cómo ellos logran aprender de otra forma con el tacto y cómo cambian precisamente las funciones del cerebro cuando una persona no es vidente. Entonces, digo yo, que es importante juzgar el hecho de que uno de nuestros inputs más importantes es la visión. Por eso es que aquí cae bien el principio que decíamos, donde el aprendizaje no se hace exclusivamente enfocado. La persona está poniendo atención al docente, pero de repente inconscientemente voltea a ver y mira objetos que hay cerca de él, porque está necesitado de ver, la persona necesita ver en realidad.
y se relaciona cabalmente con el principio donde decíamos que que el aprendizaje es no solo enfocado, sino periférico, y además decíamos que el aprendizaje es justamente no necesariamente consciente, sino también de manera inconsciente el cerebro está aprendiendo. Y los ojos son un input muy importante para los procesos de aprendizaje. Entonces hay algunas recomendaciones que vale la pena que yo les haga ver. Uno de ellos dice, atraiga el cerebro con movimientos constantes, haciendo contrastes, haciendo cambios de color, porque entonces está provocando al principal input de la información que llega al cerebro, como son nuestros ojos. Entonces hay que atraer a los jóvenes aprendedores, a los adultos aprendedores, hay que traerlos con movimientos, contrastes y con cambios de color. Vamos a hablar cabalmente del color en el futuro, muy pronto en esta misma presentación. Y otra recomendación que es importante es que cuando demos clases o demos una conferencia, hay que movernos en el salón y variar las distancias con las personas, con los que están recibiendo la información que estamos dando. No sería muy conveniente pararse en una esquina de un salón y desde ahí empezar a disertar o a hablar sobre un tema, sino todo lo contrario, hay que acercarse, hay que moverse. Esto le gusta al cerebro, esto le gusta a los ojos, esto le gusta al proceso de visión de los que están justamente escuchándonos. Entonces, muévanse mucho, gesticulen, muevan sus manos, acérquense mucho, retírense para que tengan el principio aprovechar el principio de la ventaja que tenemos con la parte visual. Luego, dice, pase algunos objetos para que los alumnos los toquen y los sientan. Es prudente también asociar la parte visual con que ellos tengan el objeto en sus manos. Cuando ustedes estén enseñando cualquier cosa que sea que ustedes quieran que el estudiante lo vea desde lejos, déselo para que lo pueda tocar, lo pueda ver y lo pueda percibir más adecuadamente. Esto es entonces con relación a la parte visual. Recuerdo que el 80% de la información que entra a nuestro cerebro normalmente entra por los ojos. Muy bien. Luego tenemos la importancia que tiene el color en los ambientes de aprendizaje. Ustedes saben que hay toda una teoría del color y que hablan mucho del color, que en la parte de mercadeo usan colores, pero saben justamente la importancia que tiene un color para ciertas cuestiones. En la parte de neuromarketing se utiliza mucho precisamente para estimular el cerebro a través de los colores, pero como estamos en el ambiente educativo, quiero hacer relación a cuatro colores que tengo a bien traer para ustedes. El primero de ellos es el rojo. El rojo dice acá que es un color emotivo y atractivo. Es bueno para restaurantes, se menciona, despierta el apetito. A ver, hagamos alguna par de comparaciones de acuerdo con el color rojo. Yo les comento de un experimento que vi en alguno de los canales educativos que tiene la televisión, y es un grupo de científicos que estaban haciendo un experimento y tenían a una modelo atractiva y la hacían caminar en una cuadra de un lugar en particular y tomaban información de quién volteaba a ver la modelo. Para hacerlo sencillo, asumamos que investigaron a 100 personas. Y de las 100 personas, cuando pasaba la modelo que iba vestida no de color rojo, la volteaban a ver más o menos unas 30 personas. Solo hicieron un pequeño cambio para la siguiente actividad que realizaron al día siguiente o algunos días después y la vistieron de rojo. La modelo con el mismo peinado, con las mismas características, la vistieron de rojo y la hicieron precisamente caminar en la calle que yo les mencionaba y tomaron nota sobre las 100 personas que estamos usando como ejemplo y es impresionante el cambio que esto provocó. Más o menos un 70-80%, o sea, 70 de 100, 80 de 100, voltearon a ver la modelo, pero es el impacto justamente que ellos detectaron precisamente con el color rojo. Yo por eso digo, en son de broma o para hacerlo interesante y atractivo, yo les recomiendo a las compañeras mujeres que ven esto que cuando tengan la necesidad de impresionar a su pareja en alguna ocasión especial, vístanse de rojo. Vístanse de rojo, van a tener la oportunidad de ser más apreciada porque tiene estas características el color rojo.
Cabalmente, haciendo otra referencia, en el caso de los restaurantes, normalmente ponen rojo porque tiene algunas características que estimulan el apetito. Con sus hijos, con sus familiares pequeños, cuando tengan problemas con las cuestiones de apetito, pues de repente pongan el mantelito rojo o usen el rojo de alguna manera. No son fórmulas mágicas, pero son experimentos que se han hecho y que evidencian cosas tan interesantes como lo que estamos mencionando acá. Luego está el color amarillo, que es precisamente comprobado científicamente. Acuérdense que los colores se dan a través de longitud de onda, de una onda que camina en el espacio y que uno la logra ver y el cerebro la percibe. Y es precisamente el amarillo el primer color que una persona distingue en su cerebro. Lo que primero se nota si pusiéramos una serie de colores es la que pasa inmediatamente al cerebro, es el color amarillo. Y tiene características muy especiales. Estimula el sentido de optimismo, esperanza y balance, y hace referencia a que es ideal para un salón de clases. Yo he visto que muy normalmente, no sé si es por coincidencia o por conocimientos, pero muy normalmente los colores amarillos de los salones son pintados normalmente con colores amarillos, amarillos pálidos. Entonces, no es que tengamos necesariamente que pintar un salón de color amarillo, pero si está pintado de otro color, no dejemos de usar carteles o imágenes o algunas situaciones que ilustren con color amarillo porque va a dar precisamente un ambiente de optimismo, de esperanza y de balance. Esto es lo que provoca el color amarillo. Entonces recomendamos que se piense en este color precisamente para provocar este tipo de sensaciones en los aprendedores que están en los ambientes que se han mencionado. Luego tenemos el color azul, que este es un color que es el más tranquilizante de los colores. Calma a las personas tensas, y precisamente cuando nuestros ojos ven el color azul, se estimulan 9 neurotransmisores que relajan al cuerpo. Fíjense pues, es un color relajante. No, tampoco es de pintar los salones de color azul. Podríamos provocar cuestiones en contra de lo que estamos esperando porque podría ser que el mismo salón se vuelva exageradamente relajado y no es precisamente lo que necesitamos. Pero cuando ustedes tengan estudiantes que son un poco activos, un poco interactivos, un poco intranquilos, piensen en la posibilidad de estimular con colores azules. No sé, de repente la pasta de sus cuadernos deba de ser azul, o no sé, deben haber carteles azules. De hecho, ya hemos probado en algunas ocasiones con un poco de música clásica y con estímulos de colores, precisamente con niños activos, muy activos en algunos hogares, y ha producido resultados. Insisto, sobremanera que no es esta una fórmula mágica, pero que sí son elementos que pueden ayudar. Entonces, cuando tengamos alguna persona cerca de nosotros y que sepamos que es muy activa, podríamos decorar su cuarto con algunos colores azul para que pudiéramos lograr algún proceso de relajación. Igual puede pasar con nuestros estudiantes en un momento determinado. Y luego concluimos con el color café, que promueve un sentido de seguridad, relajación y reduce la fatiga. También es un elemento muy importante para considerarlo porque tenemos también el chance de que tengamos alumnos que tengan estas características y entonces aprovechemos el café para estas circunstancias. Esta información la sacamos precisamente de un libro muy interesante que se llama El Poder del Color, que es de Morton Walker, que está a disposición en las librerías, en cualquier librería, pero hay mucha información, mucha literatura que habla sobre la teoría del color y especialmente el color pensado en los ambientes de aprendizaje. Estos 4 colores que mencionamos son muy útiles para que los tomemos en cuenta para nuestra actividad cuando somos docentes y precisamente para que lo vayamos tomando en cuenta cuando ustedes van a diseñar su proyecto final de este curso. Luego vamos a lo siguiente y hablamos de la luz. Y es muy importante. Recuérdense que hablábamos de que el 80% de la información que ingresa al cerebro entra por nuestros ojos. Y si no hay una luz adecuada, vamos a tener problemas porque la visibilidad naturalmente va a bajar. Y hacemos referencia. Creo que es oportuno hacer un pequeño paréntesis en este caso.
Nunca dejen de percibir si sus alumnos tienen problemas de visión. Si una persona tiene problemas de visión, por ejemplo, si el 80% de la información que entra al cerebro es visual y yo tengo mis ojos perfectos, pues voy a recibir el 80%. Pero si tengo limitaciones visuales, que puede pasar con los niños, y está reducida su visión en un 40%, es decir, el 40% de esa visibilidad que tendríamos es el proceso de reducción. O sea, estaríamos provocando dificultades con los estudiantes si no revisamos si sus ojos están bien, si no tienen necesidad de lentes o de alguna situación para poder tener una visión más adecuada. Entonces, haciendo referencia a esto, eh, ya lo mencioné yo, que la luz afecta fuertemente a nuestra visión, lo cual afecta a nuestro aprendizaje, ya lo mencioné yo ahorita en este momento. Luego, debemos de intentar en lo posible que los salones de clases estén suavemente iluminados por luz natural. Cuando digo suavemente iluminados por luz natural es que no es necesariamente cierto que tengamos que recibir los rayos del sol en un salón, sino debe de ser moderado, pero ventanas grandes y oportunidades de tener ambientes bien iluminados. Naturalmente, que se pueden encontrar con salones oscuros por X o Y razón, por las condiciones en que está el establecimiento o por lugares donde se está aprendiendo, pero habría que en un momento determinado, cuando ustedes necesiten reforzar algún conocimiento, pues sacarlos del ambiente donde están y llevarlos a un ambiente externo con buena luz, techado para que no haya mucho sol, y ahí reforzar los procesos de aprendizaje como en un proceso de síntesis, por decirlo de alguna manera. Entonces, recomendamos que sea lo más posible luz natural en los salones de clases. Y finalizo con la parte de luz, con algo que es muy interesante, que me parece a mí sorprendente, pero lo he comprobado, donde dice que la luz fluorescente, que es el gas neón y estas cosas, eh, eh, emite un parpadeo significativo y un zumbido casi imperceptible que tiene fuerte impacto en nuestro sistema nervioso central. Es decir, eh, me imagino que ustedes se habrán dado cuenta, cuando ustedes están leyendo con esta luz, hay un pequeño parpadeo, que es mínimo, y hay un pequeño zumbidito que a uno ya no le presta atención, pero esto impacta en nuestro sistema nervioso. Y se menciona que aparentemente nuestro cerebro reacciona a esto aumentando el nivel de cortisol. Y lo repito, cortisol, porque cortisol es lo que se llama precisamente la hormona del estrés. Cuando uno está muy estresado, es probable que se incremente el cortisol y esto bloquea los procesos de aprendizaje. Eh, y precisamente nos pone estresados. Entonces, si estamos aprendiendo y estamos leyendo, o estamos en un salón donde está exclusivamente con luz fluorescente, podría pasar en un momento determinado que hayan procesos de secreción de cortisol a través de la sangre y que esto provocara estrés, o viceversa, que el estrés provocara la abundancia de cortisol precisamente en el cuerpo humano. El cortisol es una hormona que ya les decía que se asocia con el estrés y tiene mucho que ver con los procesos de aprendizaje. Un exceso de cortisol puede provocar que las sinapsis se debiliten temporalmente y puede suceder que luego de que se normaliza la cantidad de cortisol en el cuerpo humano, resulta que uno regresa a volver a recordar lo que uno tenía. Entonces, esto puede provocar problemas de aprendizaje si fuera permanente. Pero yo vuelvo de nuevo, hay ambientes donde no se puede hacer porque tienen que tener luz fluorescente, pero entonces lo que pueden hacer es que cuando vayan a procesos de síntesis o quieran relajar a sus estudiantes, sáquenlos, hagan que tomen agua, hagan algunas respiraciones para que se oxigene el cerebro y luego pueden regresar a los ambientes de aprendizaje. Pero hay que tomar muy en cuenta esta parte de la luz en los ambientes de aprendizaje. Luego, el agua. La deshidratación perjudica el aprendizaje. Ya habíamos hablado de que entre un 70 y 80% del cerebro es agua. Se recuerdan que hablábamos de que mucho es agua, que otra buena parte es grasa y otra buena parte es algunas otras componentes que tiene el cerebro.
pero fundamentalmente se tiene mucha agua. Hay obviamente proteínas para los procesos de la vida de las neuronas, pero hay mucha agua. Hacíamos alguna comparación que si reducimos, si disecamos el cerebro, se vuelve una cosa muy chiquita de las 3 libras que pesa el cerebro. Entonces, recomendamos que la persona, el aprendiz, el estudiante, debe tomarse por lo menos 8 vasos de agua al día, que ya sabíamos que era muy oportuno por la hidratación propia del organismo, pero ahora también sabemos que esto sucede con el cerebro. El cerebro también se deshidrata, también pierde agua. Hago referencia a que los alumnos que no ponen atención pueden estar deshidratados. Yo tuve algunas experiencias en la costa sur, trabajando con un grupo de estudiantes y luego de 45 o 50 minutos, un grupo de unos 30 alumnos, con el calor y la disipación de calor que genera el organismo, precisamente se notan aletargados. En los salones de clase lo vemos también cuando damos clases, se notan aletargados, con los párpados un poco caídos, y pareciera como que es que están aburridos con la presentación, pero lo más probable es que estén precisamente deshidratados. Entonces no tenemos que dejar de percibir esto para que tengamos un ambiente más apropiado en los procesos de aprendizaje. Entonces, hay que enseñarles a nuestros alumnos, a nuestros aprendedores, la importancia que tiene el agua y la consecuencia de la deshidratación. A mí me da resultado el hecho de decirle al estudiante que el agua no solo sirve para que el cuerpo humano se hidrate y que sea un decir por decir que hay que tomar 8 vasos de agua, pero cuando entienden que con eso van a poder ser un poco más inteligentes o un poco mejor aprendedores, pues les hace sentido y saben justamente que se deshidrata el cerebro también como se deshidrata el cuerpo humano. Entonces sugerimos permitir que tengan una botellita de agua en la clase y que si dan más de una hora de clase, permitan y estimulen que tomen agua los estudiantes. Aquí me han pasado cosas muy simpáticas porque platicando con algunos administradores de colegios, hablando de esto, me hacen referencia a que esto no se puede hacer porque eso provocaría un problema administrativo, porque obviamente si están tomando tanta agua querrán salir al baño y como ustedes saben, los alumnos son muy listos y no solo salen 5 minutos, sino aprovechan unos 10, 15 minutos en estar afuera. Pero yo les decía a los administradores que lamentablemente no es un problema de nosotros los que investigamos en neurociencia. Nosotros proponemos que eso debe de hacerse y hay que buscar entonces administrativamente la solución a cómo hacemos que tomen agua. Es vital entonces, pues, en resumen, que el estudiante que recibió 45 minutos, una hora, debería de dar tragos de agua porque también se está deshidratando su cerebro. Y vamos con la siguiente, y voy a hablar un poquitito de la ionización negativa. Yo quiero ilustrarlo. El ambiente, siempre el aire está eléctricamente cargado por múltiples razones. Ya les voy a mencionar yo algunas. Pero vamos a hablar de lo que es un ion y yo lo represento con el apuntador del mouse. Es una pelotita o un objeto microscópico que está en el ambiente que tiene carga positiva o carga negativa. Son partículas, son iones. Los iones son partículas que tienen o carga negativa o carga positiva. Y el ambiente está normalmente con iones positivos y iones negativos. Pero si abundan más los iones positivos, entonces decimos que el ambiente está cargado positivamente. Y si tenemos más iones negativos, decimos que el ambiente está cargado negativamente. Y esto tiene que ver con los procesos de aprendizaje, porque justamente, como yo lo menciono, en cuanto más negativo esté cargado el ambiente, mejor son los procesos de aprendizaje, porque hay una mejor circulación de las corrientes eléctricas de las que hemos hablado en los procesos neuronales. Entonces, en cuanto más iones negativos hay en el ambiente, es mucho mejor para los procesos de aprendizaje. Aquí lo digo, la ionización positiva es negativa para el aprendizaje, genera letargo, depresión y sueño. Mi grupo de estudiantes que yo les mencionaba anteriormente también tenía que ver con esto, porque habíamos 30 en un lugar donde hay calor y eso generaba las emanaciones que salen del cuerpo humano por la energía de calor que está saliendo,
Eso normalmente se convierte en iones positivos. Y entonces el ambiente estaba más cargado con iones positivos y naturalmente había letargo, había, había depresión, había sueño en los estudiantes. Y luego hago referencia que en cuanto más ionización negativa existe en el ambiente, mejor es para el proceso de aprendizaje. Yo lo quiero ilustrar con un par de ejemplos. A ustedes lo habrán comprobado. Cuando ustedes están, no sé si alguno de ustedes ha estado cerca de una catarata, una caída de agua, el ambiente se siente muy rico, muy agradable. Dan ganas como de que tener un escritorio y sentarse y estudiar y leer en este lugar, porque está muy, muy cargado negativamente. Las caídas de agua provocan ionización negativa. Eh, de otra manera, por ejemplo, cuando ustedes están en su casa o en algún ambiente cerrado y llueve mucho, pero llueve en serio, lo que llamamos aguaceros, cuando nosotros salimos, abrimos la puerta para salir al jardín o para salir a la calle, se siente un ambiente muy agradable, se respira un ambiente muy agradable. La lluvia provocó también ionización negativa. Entonces, es prudente pensar en la posibilidad de tener ambiente ionizado negativamente. Naturalmente, no vamos a poder meter una catarata en un aula, en un salón de clases, no vamos a poder hacer que llueva dentro del salón de clases, pero sí hay algunas posibilidades de poder mejorar los ambientes. Una de ellas es un poco práctica porque es un poco cara, pero ya existen equipos, y ustedes lo pueden investigar en la web, pueden investigar en la web sobre lo que se llaman máquinas de ionización negativa. Y van a darse cuenta que ya hay lugares donde los tienen, por ejemplo, en algunas empresas, para que la gente sea más productiva, porque obviamente va a poder pensar mejor, porque está cargado con ionización negativa el ambiente. Entonces ya hay algunas instituciones y algunas instituciones educativas también que usan este instrumento, este equipo que sirve para ionizar negativamente el ambiente. Repito, es cargar con iones negativos el ambiente y disminuir o sobrepasar la cantidad de iones negativos sobre los iones positivos que existen en el ambiente. Es muy común que los salones cerrados, el grupo de gente, la cantidad de horas que se inviertan, generen una abundancia de iones positivos, disminuyendo la cantidad de iones negativos disponibles. Entonces, esa podría ser una salida, pero no es necesariamente la más adecuada. Pero tenemos una bendición que Dios nos ha dado, que es precisamente la función que tienen las plantas. Entonces, hablemos un poquitito de las plantas. Nos preguntamos si tiene incidencia en el aprendizaje. Yo les diría que mucho, en abundancia. Fíjense las ventajas que tienen las plantas, pues remueven la contaminación del aire, hacen crecer la ionización negativa en la atmósfera y cambian el aire por oxígeno. Más que cambiar el aire por oxígeno, ayudan a oxigenar los ambientes. Entonces, fíjense pues, ¿cómo no va a ser esto útil? Si ya sabemos que el oxígeno es necesario en el cerebro, que el 25% del consumo del oxígeno de nuestro cuerpo se da precisamente en el cerebro, entonces necesita oxígeno el cerebro para aprender. Además de esto, sabemos que necesitamos un aire puro, como ya lo mencionábamos, y suprime la contaminación. Ustedes lo saben, el dióxido de carbono suprime la contaminación y luego, que es vital, y ya lo sabemos ahora, es que hace crecer la ionización negativa. Entonces no necesitamos de cataratas, no necesitamos de lluvia, no necesitamos de aparatos. Las plantas son capaces de poder generar esta función que se les menciona. Yo quiero comentarles que una planta simple puede impactar más o menos 100 pies cuadrados de espacio, esto son más o menos 9 metros cuadrados, lo cual sería un ambiente que tiene 3 metros por lado, digamos, si fuera el ambiente estrictamente cuadrado. Entonces, yo puedo habilitar una planta en 9 metros cuadrados y voy a tener una buena forma de provocar oxigenación y provocar ionización negativa, como yo se los decía, ¿verdad? Entonces, se sugiere, por ejemplo, dependiendo del tamaño de las aulas, que se puedan agregar entre 4 u 8 plantas en el salón de clase. Depende naturalmente del tamaño que tenga el salón, ¿verdad?
De nuevo, esto me provocó a mí algunas observaciones de algunas personas en algunos colegios, donde me decían que era un poco difícil mantener una planta en el salón de clases porque provocaba posiblemente desorden, porque los niños no las cuidaban o cosas por el estilo, ¿verdad? Pero de nuevo se vuelve un problema administrativo que se puede manejar bien. Y cuando entiendan los niños, si se los decimos es mejor. Se recuerdan ustedes que hablábamos también uno de los principios de que el cerebro es curioso, ¿verdad? El aprendizaje es curioso. Entonces, si les enseñamos a los niños de que precisamente esto favorece nuestros aprendizajes porque nos genera oxígeno y porque nos genera ionización negativa, pues ellos se van a sentir muy cómodos con ellos. Además, a veces se hace evidente que los niños son muy cuidadosos cuando la planta va creciendo y la van a hacer parte suya. Hay que mantenerlas en los salones de clase y eso no cuesta mayor cantidad de dinero. Aquí tengo yo algunos ejemplos de algunas plantas. Yo, por ejemplo, conozco muy bien el ficus y sé la calidad que tiene el ficus para estos ambientes, por eso es que se siente uno muy cómodo cuando anda en parques que tienen arbustos como ficus, se siente un ambiente muy agradable y normalmente uno cree que es el ambiente verde o cosas de este tipo, pero su cerebro está cómodo. Su cerebro está cómodo porque la ionización es negativa y porque hay mucho oxígeno puro para poder respirar en estos casos en particular. Aquí están algunas plantas, yo pongo algunas imágenes, este que está acá es el ficus, que yo les digo, lástima que genera raíces muy profundas y muy altas, que pueden provocar algunas complicaciones en las casas, pero yo creo que hay pequeños, no estoy seguro, pero creo que hay pequeños que se podrían mantener, no sé, de repente en una maceta grande o en alguna situación de esta naturaleza, pero que hay varias más que seguro que ustedes conocen que tienen precisamente estas funciones. Entonces, recomendamos fuertemente la posibilidad de que los ambientes de aprendizaje cuenten con plantas porque tienen esa enorme bendición que Dios nos ha dado de que estas mismas sean capaces de regenerar el ambiente en el aire, de generar oxígeno y de generar ionización negativa que son muy útiles para los procesos de aprendizaje si estamos pensando en el cerebro. Ok, y finalmente vamos a esta parte que es vital también, la parte de música con sentido. Hay el efecto de Mozart, que ustedes lo conocen, de la incidencia que tiene la música, la incidencia que tiene la música en los procesos de aprendizaje. Pero veamos qué es lo que dice acá. El efecto de la música en el aprendizaje es ampliamente investigado con resultados sorprendentes. Algunas ilustraciones que yo hago para preparar un proceso de relajación se puede usar música barroca. Yo pongo dos ejemplos acá, invierno de las cuatro estaciones de Vivaldi y pongo este otro que es muy interesante, concierto por clave en fa menor de Bach. Esto lo que hace es relaja, se recuerdan que hablábamos de las ondas alfa, de las ondas beta, en el orden beta las de arriba, alfa las de abajo, y las de abajo era la relajación eh, 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 inducida, la relajación inducida, que es un ambiente propicio para aprender de algunas cosas que ya mencionábamos, como aprender abstracciones, como resúmenes de clases, como la parte final de la clase. Entonces se sugiere pensar en trabajar con música. También recomiendo, algunas personas abusan de esto y le dicen al niño van a oír todo un periodo de música clásica y a ellos no les gusta. A ellos evidentemente no les gusta, pero si ustedes les piden, por ejemplo, cuando están por culminar una actividad y quieren que ellos estén muy concentrados, ustedes pueden pedirles, miren, se van a relajar un ratito, los pueden parar, les pueden pedir que hagan algunas respiraciones, luego que recuesten su cabecita sobre el escritorio y les ponen y les piden ustedes a ellos que piensen en las cosas más positivas de su vida y les ponen música clásica. Hagan esto unos 3 minutos, 5 minutos y déjenlos. Posiblemente algunos se medio adormecen, pero no importa. Su cerebro está consciente y su cerebro está recibiendo la información de la música que ustedes le están transmitiendo. Luego de eso, pues lo sacan de la relajación y trabajan el tema que ustedes quieren. Ustedes saben que hay algunas instituciones educativas, especialmente en el área de idiomas, que le piden a uno que antes de una lección uno se relaje y escuche música. Justamente lo que andan buscando eso, ponerlos en un estatus bajo el concepto de ondas alfa, que son más relajaditas y que es donde posiblemente mejor se aprende. Las últimas observaciones que hago de la música están acá.
cuando un niño escucha música clásica, se activa el hemisferio derecho del cerebro. Dos cosas. Ustedes ya saben ahora cómo se puede detectar que esto es cierto, que no es que se lo inventaron. Ustedes saben que hay equipos apropiados para poder poner a la persona a que escuche música clásica y poder medir que ciertamente el que está más estimulado es el hemisferio derecho. Y la segunda es que ustedes ya saben también que el hemisferio derecho tiene la característica de trabajar en forma holística, de forma espontánea, que es muy creativo, que es como habíamos hablado en alguna oportunidad, como aprenden los niños chiquitos, como aprenden idiomas los niños chiquitos que a cabo de 2 o 3 años están hablando sin necesidad de sintaxis, aprendieron precisamente con el lóbulo derecho. También afirmábamos que el lóbulo derecho tiene características muy especiales, justamente en las mejores ideas, cuando uno camina, cuando uno está recostado en una máquina tranquilo, cuando uno se está bañando relajado, normalmente se le vienen buenas ideas. Ahí está muy estimulado el hemisferio derecho, porque recuérdense ustedes que el izquierdo es muy secuencial. Cuando hablábamos de escuchar música, que el cerebro derecho le pone atención a la melodía y que el cerebro izquierdo le pone atención a la letra. Entonces, en este caso en particular, por eso es que es bueno proponer la idea de que el niño escuche música clásica. Y además, hay una novedad interesante que cuando el niño estudia un instrumento, se encienden los dos hemisferios del cerebro, naturalmente, y lo sabemos por qué. Es decir, es más que oír música, ideal es la posibilidad de que los estudiantes toquen música. Yo creería, y soy muy partidario de ello, de que todos los alumnos deberían de aprender un poco de música. No necesariamente la materia de formación musical, que probablemente tenga un sentido interesante, pero no se le enseña al estudiante a hacer música. El hacer música es muy interesante y muy importante. Miren la diferencia entre el niño que oye y el niño que toca un instrumento. Ya esto es significativo. Y lo cierro con esto. Lo más importante es que las áreas del cerebro que pueden activarse con las mismas, perdón, son las mismas que involucran en el pensamiento matemático analítico. Este es un descubrimiento que se ha hecho muy interesante y esto garantiza plenamente que si estimulamos la música, o sea, hay una buena relación entre la parte del pensamiento matemático y el pensamiento analítico. En cuanto más hagamos funcionar nosotros las partes esas que son vitales para los procesos de aprendizaje, mejor estamos. Entonces recomendamos la posibilidad, yo lo recomiendo con mucha fuerza, de que tengamos la oportunidad de que los niños hagan música, trabajen música, porque va a ayudarnos también en los procesos de aprendizaje. Ok, con esto estamos, con esto podemos observar las posibilidades que tenemos en estos ambientes de aprendizaje. Ustedes van a diseñar un modelo con todo lo que hemos aprendido en la clase, van a diseñar un modelo de cómo ustedes podrían crear o modificar un aula o un ambiente de aprendizaje con todas las ideas que hemos estado manejando con esto. Esto lo vamos a ver al final del curso y esperamos que esto les produzca información suficiente para poder hacer un buen trabajo. Seguimos entonces en la situación de aprender mucho más sobre el cerebro y nos vemos muy pronto en la próxima sesión. Mucho gusto saludarlos.